Grato saludo para todos quienes hacen conexión con este contenido que pues tenemos la posibilidad de sintonizar aquí en nuestro espacio Empate 21. Empate 21, nuestra conversación permanente sobre integridad, juego limpio, ética, diversidad, transparencia en todas las acciones de la vida pública, privada y secreta, para todos quienes quieren estar en una sintonía de humanizar humanidad. El próximo domingo, 21 de marzo, jugaremos por tercera vez nuestro juego Empate 21. El valor de poder transmitir los significados que dan la posibilidad de la dimensión que nos engrandece como vida humana. Bien, hablemos de deporte un poco esta semana. Hay una tarea que va a emprender un grupo de juiciosos líderes de la inclusión social y la diversidad en el territorio del eje cafetero y que corresponde con la iniciativa de sociedad civil, iniciativa ciudadana de concurrir en el propósito de realizar en noviembre de 2023 la promesa que han hecho líderes de la región de llevar a cabo los mejores Juegos Deportivos nacionales y paranacionales en la historia del movimiento deportivo colombiano. El próximo año 2028, en 7 años, tendremos el centenario de los Juegos Deportivos Nacionales, que en un comienzo se llamaron Juegos Atléticos Nacionales. Estamos en el año 93, desde que en 1928 en la ciudad de Cali se inició la serie de estos grandes encuentros. Los Juegos Deportivos Nacionales, primero se llamaron Juegos Atléticos Nacionales, eran una categoría abierta, luego fueron establecidos como Juegos Deportivos Nacionales y se pasó a una categoría juvenil, pero posteriormente ya se volvió a dejar en esa categoría abierta. Dice la ley colombiana que son el primer y máximo evento del rendimiento deportivo en nuestro país. Sin embargo, como lo exponemos hoy en el opinadero, en nuestra columna de opinión, este certamen se ha venido a menos, ha quedado relegado a un plano muy secundario, porque la manera como es entendido el derecho al deporte de todos los colombianos por el Estado, por el sector deporte, por la comunidad que tiene la responsabilidad y el compromiso de hacer cumplir el derecho al deporte, pues hace que las cosas no estén en el orden de prioridad, de relevancia y en el significado y la dimensión que corresponde para garantizar este derecho hoy más necesario que nunca para toda la población, para toda la comunidad. Y los Juegos Deportivos Nacionales, que antes eran toda una ilusión, que eran un sueño en las ciudades sede, en los territorios donde se acariciaba la posibilidad de tener esta sede, significaban que era un acontecimiento amplio, magnificente en la expresión de lo mejor de la nobleza de la colombianidad, porque concurrían los atletas, que en cada sociedad los atletas son la expresión de la integridad y de la bonomía y de la nobleza y de lo mejor que tienen los jóvenes, las personas que se convierten en campeones y que son símbolo de la mayor capacidad en una sociedad y en una comunidad. Pero aquí no, los juegos fueron opacados y cobijados por esa pandemia de corrupción que tuvo su expresión grande en Ibagué 2015, con todo ese descalabro que allí se vivió y en el Chocó, pero ha sido una seguidilla y una continuidad. Luego, en 2019, en Bolívar, se realizaron y seguramente que hubo cosas muy buenas, logros importantes. Valle volvió a la supremacía de los Juegos Nacionales, pero no estuvieron en el foco de atención y en el plano que corresponde para una actividad que convoca tanto y que es factor de unidad
en una sociedad con tales grados de fragmentación y de división como la colombiana. Pues bien, la comunidad del eje cafetero, los departamentos de la región de planificación, región administrativa de planificación RAP del eje cafetero, que está conformada por los 3 departamentos base de ese territorio, y ahora se adiciona el Tolima como parte de esa RAP del eje cafetero, se han comprometido a llevar adelante un encuentro que sume y que dimensione este certamen y que ponga esa cultura deportiva desde la ciudadanía para que todos tengamos la real garantía del derecho al deporte para absolutamente todos. En Colombia, desde la educación física en adelante, totalmente dejada de lado, totalmente desvencijada en su práctica, pues está haciendo que el derecho al deporte no se cumpla como corresponde. El Ministerio del Deporte, que todavía no tiene la noción de la estatura que debe tener para merecer ser esa cartera de un derecho para todos los colombianos, sigue enfocado en lo que hicieron durante más de 40 años los distintos responsables de lo que se llamó Coldeportes, Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, y al final Departamento Administrativo del Deporte, que se volvió una entidad organizadora de eventos, patrocinadora de eventos privados y eventitis internacional repetidos, juegos centroamericanos, y nadie dice que eso sea malo, y nadie dice que eso no se puede hacer, y nadie dice que el deporte de élite y de alto rendimiento no se deba cumplir. Lo que pasa es que en lo público, en la dimensión de lo público, las cosas son en otro orden, y el derecho de las cosas no es por ahí. Una cartera del deporte, un ministerio, un Estado, una política pública del deporte no se centra en deporte privado y deporte negocio y en patrocinar eventos de mercado deportivo. El deporte negocio es un asunto largo para mirar, es una actividad económica que, por ejemplo, en los Estados Unidos es netamente privada y es financiada por los privados y por el mercado. Y el Super Bowl y la NBA y la Liga Mundial de Béisbol y las grandes ligas del automovilismo y del golf son patrocinados por el sistema productivo, por el capitalismo puro. Y allí los recursos de las empresas y patrocinadores hacen posible que esos mega espectáculos y mega eventos tengan la dimensión que tienen y sean primacía en el mundo del deporte rentado y el deporte profesional. Otro tanto el fútbol europeo, que es como el sueño grande de los futbolistas en América. Eso es patrocinado totalmente por los bolsillos privados. Resulta que en Latinoamérica y en un país como Colombia, todos a una en picada y desinformando y manejando las cosas, dependiendo de un deporte asistencialista y buscando que sea el erario, el presupuesto público, el que financie las organizaciones privadas de deporte, los eventos deportivos, los eventos de mercado, las sedes de eventos multideportivos, exclusivamente el Estado invirtiendo. Y al cual más pretendiendo desde organizaciones privadas en nombre de membresías y de medallas de gran lustre en alta competencia, pues tomarse el erario y los recursos del deporte, derecho de 50 millones de colombianos, cuya mayoría absoluta, más del 96%, están por fuera de la práctica del derecho al deporte. Una estructura de Estado y una organización, por ejemplo, educativa, que no le da el lugar que corresponde ni el desarrollo de la educación física. Un deporte universitario incipiente, que en los Estados Unidos constituye la primera potencia mundial del deporte a través de ese deporte escolar, de colegios y de universidades y de esas ligas privadas. Allí es como se financia por esos sistemas el desarrollo deportivo que hay en esa primera potencia. Pero aquí en Colombia todo es dependiendo y con criterios muy distintos al beneficio pleno de los derechos de los atletas, del alto rendimiento, y a partir de ahí, más del 95% de la población excluida, el derecho al deporte está totalmente distorsionado. Vamos a tener mañana lunes un acto del gobierno presentando una propuesta de nueva ley marco general del deporte colombiano, del derecho al deporte, un derecho fundamental, consagrado en norma constitucional, en la Constitución de 1991, que cumple 30 años y que no ha sido desarrollado como corresponde. Para desarrollar el mandato de la Constitución de este derecho para todos, se gestionó la Ley 181 de 1995, que nunca cumplió como debió ser
con el desarrollo de un sistema nacional del deporte que atendiera el derecho al deporte de todos, sino todos centrados en el tema de situar recursos en organismos privados y en eventos deportivos para ver por el camino, pues, cómo es que se beneficiaban los que intervenían y participaban en esto. Ese modelo de desarrollo deportivo no corresponde, no es, y tiene que ser modificado y reestructurado a través de una norma seriamente pensada. Pero este proyecto de ley no tiene esas reformas estructurales que hay que hacer en ese modelo de gestión pública de un derecho para todos, y el asunto se va a repetir. Como cualquier Colombia, a la usanza de lo que es el ejercicio de lo público hoy día, se va a marcar una nueva ley para que sigamos en lo mismo y repitiendo lo mismo. El derecho al deporte de los colombianos no se garantiza. Y volviendo entonces con la iniciativa de Juegos del Café, el día jueves 18 de marzo habrá un webinario en el cual se va a hacer la presentación de una propuesta ciudadana para movilizar a toda la sociedad cafetera y de todo el país, a toda la comunidad y la ciudadanía, a poner lo suyo y hacer una tarea de cultura y de movilización ciudadana, que es la única sostenibilidad posible de los procesos sociales. Y aquí todavía quienes gestionan lo público todavía no lo han entendido. En esa mentalidad feudal de la gestión de los mandatos públicos, todavía los funcionarios creen que ellos son un fin en sí mismos y que todo depende de su voluntad. No, los procesos y en materia de derechos y en lo social son con toda la gente. La gobernanza ni siquiera ha sido entendida como es y como corresponde. La gobernanza de un derecho y de lo público es entre todos y con la participación de todos. Y Colombia está escrita como democracia participativa, pero ahí se queda. En la práctica las cosas siguen siendo como han venido siendo hasta ahora. Y se tendrá una participación de líderes de la sociedad civil y con una invitación a dignatarios de gobierno para que escuchen una propuesta y luego extenderla mediante diversas estrategias en una plataforma de gestión acción social que se denomina Juegos del Café, y que consiste en hacer un proceso de movilización, formación y sintonía de ciudadanía con un acontecimiento que se llama Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Carlos Lleras Restrepo, es el nombre del prócer, en el año 2023 hacia el mes de noviembre. Y que entonces eso no sea un asunto allá cerrado de los grupos de interés del deporte, sino que toda la ciudadanía en realidad se movilice a través de un hecho social que los involucre a todos y que tenga un impacto altísimo para que en auténtica resiliencia se incida en una nueva realidad para el desarrollo de una región que promete mucho y que ofrece muchísimo en diversidad, en turismo natural y en todas las cosas que hay en ese maravilloso y bello eje cafetero. Líderes responsables con este derecho al deporte, a la participación, a la inclusión y en clave de ética, diversidad, la auténtica dimensión de la coexistencia en la diversidad colombiana, van a decir, van a proponer y a postular cuál es la ruta para hacer que toda la ciudadanía esté participando en esta estructura que debe desarrollarse durante los siguientes 31 o 32 meses para llegar a unos Juegos Deportivos Nacionales que vuelvan a recobrar la dimensión y la estatura y el merecimiento que deben tener esos juegos que se han venido desdibujando desde que por allá en Ibagué fueron majestuosos, en Pereira 74, en Neiva 80 comenzaron con los problemas, con los aplazamientos, con las malas cosas en los contratos de obras públicas. En Villavicencio 85 las cosas pues fueron desmejorando, un aplazamiento notable. Y desde ahí sucesivamente ese deterioro hasta que se han convertido en un evento por cumplir una ley y por hacer una inversión pública, pero sin ninguna relevancia y con una concentración de desarrollo deportivo polarizada entre dos o tres, en el Triángulo de Oro, que es la centralización absoluta de Occidente con la primera potencia deportiva en este momento a ese nivel en Colombia, el Valle del Cauca, la región hacia el norte por Antioquia y el centro con Bogotá, que ganó sus Juegos Deportivos Nacionales realizados en el año 2004 en el Distrito Capital.
Juegos del Café, una plataforma de compromiso ciudadano, de acción educativa y formativa de una ciudadanía resiliente para incidir y generar con fuerza de cultura, de sociedad, una acción de inclusión basada en la ética de la diversidad, es decir, una sociedad sintonizada con una inclusión real, no escrita ni en el papel, sino todos con claridad haciendo inclusión desde la diversidad humana y no manteniendo esta fragmentación, esta segregación y toda esta confrontación que nos mantiene divididos y que nos deteriora bienes públicos como estos Juegos Deportivos Nacionales. Hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho, hay que incidir, hay que desarrollar acción política para que este nuevo intento de una reforma para el marco legal del deporte colombiano, que está totalmente sumido en esa inequidad, en esa exclusión y en esa manipulación de la pandemia de corrupción que copa todo lo público en Colombia, sigue manteniendo al margen y por fuera de este derecho a más del 95% de la población. Y hoy más que nunca, como debe ser, la actividad física, la recreación, la buena práctica deportiva es incidencia rotunda de manera preventiva en salud mental y en desarrollo integral de humanidad con todo lo que se está viviendo en este tiempo. Por eso hay que alcanzar esa dimensión de cobertura y participación cualitativa de la totalidad de la población en este derecho efectivo. No un asunto concentrado en unos grupos de negocios que hacen todo el tiempo gestión de eventos privados para seguir capturando la totalidad del erario del derecho al deporte y dejando por fuera toda la base social y todas las capas de la sociedad que están al margen y excluidas de este derecho esencial para la salud integral de los colombianos. Bien, dejemos por hoy así en nuestra conversación Empate 21 para que esta semana tengamos nuevos desarrollos. El webinario es el día jueves 18 de marzo, se origina desde la ciudad de Manizales y va de 11 de la mañana a 1 de la tarde con participación, por sobre todo, de líderes de sociedad civil, una plataforma ciudadana y de dignatarios de gobierno responsables y parte de ese comité organizador de juegos. Mucho más para seguir exponiendo sobre esta realidad del derecho al deporte de los colombianos en la totalidad de la población, 50 millones, y luego volvemos a hablar sobre el deporte en la diversidad de la discapacidad y todas las anomalías que hay que corregir, aprovechando esta coyuntura de un nuevo trámite de reforma de ley del deporte que presenta mañana el gobierno. Hasta este momento hay 7 intentos de cambiar esta ley 181 del 95, que ya se quedó con una camisa pequeña para cubrir todo lo que tiene que cubrir, y todos han sido fallidos. Y este promete muchos problemas porque no dimensiona cómo corresponde esa transformación, ese paso adelante, ese cambio y esa sintonía con una real política pública para todos los colombianos en el derecho al deporte, la actividad física, la educación física, la recreación y el buen uso del tiempo con hábitos de vida saludables. Aquí seguimos en este proceso de pedagogía ciudadana por una ciudadanía resiliente, que es la única sostenibilidad posible de una inclusión real en la diversidad de los colombianos y latinoamericanos. Disnet Sociedad para Todos, Inspire Empate 21. Hernando Ayala, periodista. Seguimos en sintonía permanente.